La opinión de los colombianos es muy importante. Voces. Que los guerrilleros se desmovilicen y hagamos una Colombia en paz. Voces. Definitivamente los héroes en Colombia sí existen. Voces. Yo denuncio para que no haya más hechos terroristas. Voces. La opinión de los colombianos. 240-7340. Voces. En las emisoras del Ejército Nacional. Sábados de 8 a 9 de la mañana. Voces. Muy buenos días, bienvenidos a Voces, el programa institucional del Ejército Nacional, en donde todos los sábados le estamos midiendo el pulso a la opinión pública en torno a los temas que hacen trámite en los medios de comunicación, en las redes sociales, también en los diferentes sectores de la vida nacional. Hoy con invitados muy especiales queremos preguntarle a los colombianos su opinión en torno a si un derecho legítimo, que es la protesta, debe afectar a otros fundamentales, como la vida, la seguridad y la misma movilidad, y otra serie de derechos que se ven en curso en esta problemática que vive el país y que hoy tiene una ventana de esperanza, lo que tiene que ver con las negociaciones que proseguirán allá en Tunja, aunque pues en algunos sectores persisten los bloqueos pese a que los líderes de los campesinos dijeron que se iban a levantar especialmente los cierres de las vías. La vía Bogotá-Tunja ya presenta una mejor condición y otras vías del territorio nacional. Un invitado muy especial tenemos aquí a esta hora, el doctor Germán Fandiño, politólogo internacionalista de la Universidad Nueva Granada. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo vio toda esta problemática, usted como ciudadano colombiano? Pues es lamentable ver que frente a una legítima demanda de mejora de condiciones para nuestros campesinos se ve afectada toda la ciudadanía en los centros urbanos por el desabastecimiento y el cierre de las vías. Ese es otro de los derechos que tienen los colombianos de poderse surtir de alimentos. Se vio afectado precisamente por esa protesta y se está todavía viendo afectado porque pues no existen los medios suficientes para que sigan llegando los camiones a las centrales de abastos de todo el territorio nacional. Los gobernadores y alcaldes del país expresaron su apoyo al Pacto Nacional por el agro. El presidente Santos anunció que el próximo 12 de septiembre se trazan los lineamientos del Pacto Nacional por el agro, con el que se busca brindar soluciones definitivas a los campesinos. Está habilitado el 240-7340 para que los oyentes nos llamen y nos cuenten su opinión en torno pues a lo que fue este paro, pero también cómo se garantizan los derechos fundamentales de los colombianos luego de la protesta. Escuchamos lo que recogió nuestro compañero Giovanni Cruz en las diferentes calles de la capital de la República, lo que opinan los colombianos. Soy Esperanza Sogamoso, docente del Colegio Alemania Solidaria. Para mí la protesta es algo muy legítimo, derecho por la Constitución, el cual podemos protestar por nuestros derechos, por nuestro bienestar, pero no estoy de acuerdo en la violencia que se ha habido en estos días y sobre todo anoche. Imagínate que anoche en la Gaitanas pues supe que habían matado a un muchacho y eso me parece tan indignante que unos campesinos quieran protestar, quieran valer sus derechos, venga otra persona, por ejemplo los delincuentes comunes, a hacer algo que no se debe hacer. Lo que opina la gente en la calle, el 240-7340 habilitado. Doctor Fandiño, definitivamente la protesta fue aprovechada indudablemente por gente que no tenía nada que ver y especialmente otros sectores de la vía política afectaron también la movilización. Correcto. Lamentablemente, pues la marcha siempre encuentra con unas actividades paralelas. Hay personas que están prestas para aprovechar este tipo de espacios y generar ciertas actividades delictivas unas y políticas otras. Mire usted que el contexto en el que nos encontramos por las negociaciones en La Habana permite que hayan personas que quieran deslegitimar y desvirtuar la labor del gobierno nacional. Frente a este tipo de situaciones, lamentablemente el vandalismo encuentra un espacio de oportunidad en el que ciudades y los centros urbanos se ven lamentablemente muy afectados. Naturalmente no solamente es el derecho a la movilización, se ven afectados
los comerciantes, nuestros bienes de interés cultural, las instituciones públicas, los funcionarios encargados de velar por nuestra seguridad, soldados y policías que se ven agredidos, pues naturalmente por este tipo de acciones. Entonces, pues es lamentable que este tipo de espacios se presten para unas actividades paralelas que permiten abrir espacio al vandalismo. Muy bien, muchas gracias. El 240-7340 habilitado. Buenos días, ¿con quién hablamos? No, buenos días, mire, le habla José Cañón, de aquí de Escuela Gaitana. Sí, ¿cuál es su opinión en torno al tema del día? Sí, señor, mire, lo que pasa es lo siguiente. Con respecto al tema del día, nosotros los colombianos tenemos que tener claro que nuestros derechos van hasta el momento en que empezamos a afectar los derechos de los demás. Más sin embargo, tenemos que dejar claro que los campesinos, como sucedió estos días, tenían legítimo derecho para hacer su protesta. Lo que sucede es que se han infiltrado personas ajenas con la FARC, porque eso hay que decirlo claramente y no hay que seguir tapando el sol con una mano, porque eso es imposible. Es la FARC la que se está valiendo los campesinos para someter al Estado y de paso someter al pueblo colombiano. Y utilizar la frase y ese adagio que dice divide y vencerás, que es donde nos coloca a nosotros los colombianos a pelear entre nosotros mismos, los campesinos contra nuestros policías contra nuestros campesinos. Se infiltran 2 o 3 pícaros de estos de la FARC y son los que hacen la revolución en contra de todo y hacen el desorden. Eso es lo que el Estado tiene que mirar. Más sin embargo, esa era una problemática que en el gobierno pasado se lo habían advertido al presidente Santos y a todos los colombianos, porque el doctor Álvaro Uribe Vélez en varias locuciones lo dijo. Para poder negociar con la FARC tenemos que tener, primero que todo, doblegados a la FARC, que se sienten a negociar bajo los parámetros del Estado, no que el Estado se siente a negociar bajo los parámetros de estos delincuentes. Y eso es lo que el pueblo colombiano no puede seguir permitiendo, porque cada vez que sigamos permitiendo esto, vamos a estar nosotros enfrentados entre nosotros mismos, porque eso es lo que está buscando la FARC. El Estado tiene la obligación de parar estas negociaciones no van para ninguna parte, estas negociaciones no son sino única y exclusivamente una burla al pueblo colombiano. Vea, hace como 15 días, 20 días nos mataron un poco de soldados, nos han matado policías. Ahora, estos muertos que se han dado aquí en estas protestas, accidentes y atropellados que han habido, ha sido por cuestiones de la FARC, porque ellos han venido proyectando esa situación desde hace mucho tiempo. Eso es lo que el pueblo colombiano tiene que entender y levantarse el lance en contra de estos delincuentes de la FARC. Unirnos entre soldados, policías y la ciudadanía civil y unirnos y protestar correctamente en contra de estos delincuentes. Es lo que el pueblo colombiano tiene que hacer y esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro oyente allí en La Gaitana, en el sector de Suba, uno de los sectores afectados por esta protesta. Allí se registraron desórdenes, vandalismo y lo que decía el oyente, doctor Fandiño, y que usted tocaba algo muy importante, deslegitimar. Es una de las intenciones de estos agitadores, y especialmente esos que se infiltran de algunos sectores políticos y también de algunos sectores de izquierda como las FARC. Correcto. Yo quisiera llamar la atención sobre 2 puntos que me parece que tenemos que tener muy claros en esta discusión, y es, el primero es que aunque el gobierno nacional naturalmente es el interlocutor con los campesinos y el gremio de agricultores, la responsabilidad del orden público no recae únicamente sobre la cabeza del presidente y de las fuerzas militares y fuerzas de policía. Tenemos que también invitar a los alcaldes y gobernadores a que mencionen su responsabilidad en el sostenimiento de la seguridad, porque mire que lamentablemente vemos como pareciera que se hiciera el juego, inclusive desde los puestos legítimamente conseguidos, de dejar que el presidente sea quien responda frente a estas situaciones y dejamos de lado la importancia del cuidado de nuestros centros urbanos. Para mencionar un ejemplo, mire, el 10 de noviembre de 2011, con motivo de las marchas por la Ley 30, se presentaron actos de vandalismo en Bogotá y no pasó nada. El 9 de marzo de 2012, con motivo de unas marchas para protestar contra el Transmilenio, se presentaron fenómenos de vandalismo, 1.000 millones de pesos le costó a la ciudad y no pasó nada. El 9 de abril de 2013, un desadaptado salió con balines y destruyó cerca de 23 vidrios y puertas de nuestro sistema Transmilenio y no pasó nada.
Entonces me parece que tenemos que salirnos de esa posición cómoda como ciudadanos, de pensar que la responsabilidad es de la fuerza pública y del señor presidente, y también hacer un llamado al alcalde de Bogotá para que asuma una posición mucho más seria, mucho más fuerte, y que también se ponga a la tarea de garantizar la seguridad para los ciudadanos. ¿Estuvieron un poquito tibias las medidas que se adoptaron? ¿Estuvieron tardías? Sí, yo creo que tenemos que buscar una coherencia institucional, porque no podemos pretender que los miembros de la fuerza pública asuman este tipo de compromisos sin un respaldo político serio. Yo siento que al alcalde le ha faltado ser ese respaldo y darle ese espaldarazo a la fuerza pública, porque mire, tenemos cerca de 23 policías heridos. Entonces, y ellos, aunque tienen todo el poder, tendrían la capacidad para actuar con contundencia, no lo hacen porque actúan de una manera profesional y porque prefieren contener este tipo de situaciones. Pero el alcalde brilla por su ausencia en el discurso y en la invitación a marchar de manera pacífica y respetuosa. El ejercicio de la ciudadanía no tiene por qué estar en contravía del ejercicio de la autoridad. Si cada cosa se hace bien, todo va a marchar bien en este tipo de protestas. Veíamos en las redes sociales y en muchos medios de comunicación que tenían ventanas de opinión que los ciudadanos se concentraban en la actuación del ESMAD, pero no veían qué había detrás de esa reacción. La falta de medidas, la falta de la dirigencia política para poner soluciones definitivas al problema agrario, por ejemplo. Correcto. Se perdió el foco. Se perdió el foco, pues lamentablemente ocurre que nos quedamos en lo accesorio y no miramos los temas de fondo. Entonces, una discusión que tendría que estar invitando de pronto a la ciudadanía a apoyar a los productores nacionales, a consumir productos nacionales en los que los agricultores sean beneficiados a partir de un consumo responsable, que invitemos y que seamos los promotores de que la seguridad alimentaria y los productos que nos lleguen a la mesa sean retribuidos de una manera efectiva, pues para con nuestros conciudadanos en el campo. Toda esta discusión que tendríamos que estar asumiendo la estamos dejando llevar a los medios de comunicación y a los temas sensacionalistas de la violencia. Entonces me parece que naturalmente eso deslegitima bastante el norte de la discusión, y también quisiera hacer referencia a algo que me parece sumamente importante, invitar a los legisladores y a las personas que están en condiciones de trabajar por un mejor marco normativo, y es que así como hay personas que se encargan de utilizar y aprovechar este tipo de protestas para hacer sus actos vandálicos y con intenciones políticas claramente definidas, un elemento fundamental, veía yo anoche, seguían los disturbios en Bosa, y la Policía Nacional tenía cerca de 50 personas detenidas, la mayoría eran menores de edad. Entonces los menores de edad están siendo muy instrumentalizados por los grupos delictivos para hacer lo que tienen que hacer, porque saben que el código de infancia les permite tener un margen de acción muy grande porque es sumamente flexible. Entonces me parece que ese es un tema que tenemos que abordar, las alocuciones y las invitaciones a los padres de familia a que se hagan responsables de sus hijos. Vienen al lugar, pero también viene al lugar una reflexión y a que pensemos cómo estamos tratando nosotros desde nuestro código a los menores, porque pueden ser instrumentalizados por los violentos. Muy bien, muchas gracias por las apreciaciones. También tenemos a esta hora al experto en derechos humanos, el doctor Camilo Castellano. Muy buenos días. Aló, buenos días, doctor Castellano, buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, señor, el doctor Camilo Castellano es experto en derechos humanos. Definitivamente, un derecho como la protesta tiene que afectar otros derechos fundamentales de los colombianos, en este caso la protesta campesina, doctor Castellanos. Sí, en primer lugar habría que decir que la Constitución consagra el derecho a la protesta, es una tradición ya centenaria. La Constitución del 86 consagraba el derecho a reunirse pacíficamente y presentar solicitudes a las autoridades. Este derecho, como todos los derechos, puede entrar en colisión con otros derechos. La circunstancia de que un derecho esté en choque con otro implica que hay que hacer un juicio político para saber qué es lo más importante que nos necesitamos preservar. Indudablemente la protesta es un derecho fundamental, esta condición por la vigencia de los demás derechos para que los demás derechos se puedan realizar. Es además una condición de ciudadanía, y la ciudadanía no se puede expresar de manera pacífica. Obviamente la democracia tendrá mucho que ver, va a un déficit considerable. Esa es la reflexión que se puede hacer a propósito de lo que está ocurriendo en estos días.
Sí, señor. Por sobre todo hay un derecho fundamental en la escala de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, que tiene que prevalecer por encima de cualquier cosa, tanto de los manifestantes como de los mismos integrantes de la fuerza pública. Indudablemente. Yo creo que ha habido abusos muy notorios que han registrado los ciudadanos a través de cámaras de video, de cómo ha habido excesos en el uso de la fuerza, pero también la ciudadanía ha sido testigo de actos que no favorecen de ninguna manera la causa que se está defendiendo, en el caso de los hechos vandálicos, pero yo creo que los primeros que deben dar ejemplo en el buen uso de sus derechos son la fuerza pública, ¿no? Creo que se ha documentado suficientemente como ha habido abusos políticos notorios en esta coyuntura. Sí, señor. ¿Cuál sería la recomendación para que una protesta legítima pues termine siendo legítima y reconocida por todos los colombianos? Sí, yo creo que es necesario que haya un diálogo muy amplio entre las organizaciones de la sociedad civil y la fuerza pública, de manera que se pueda regular el uso de la fuerza por las autoridades y también se puedan regular los eventos, digamos, de protesta, las manifestaciones, el transcurrir de ellas, las expresiones legítimas que la ciudadanía tiene. Y en ese campo pues hay una aspiración ya de tiempo atrás de establecer un diálogo muy franco sobre lo que han sido los comportamientos de unos y otros y poder establecer unas pautas comunes. Muy bien, doctor Camilo Castellanos, experto en derechos humanos, muy amable por atender esta llamada de las emisoras del Ejército. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Mejorar los canales de diálogo expeditos entre los que componen una protesta y el gobierno nacional, lo que propone el experto en derechos humanos, y obviamente hay que siempre buscar proteger ese derecho fundamental, el máximo, la vida, y obviamente la seguridad, la movilidad y otros derechos que se desprenden de estas afectaciones que han tenido estas marchas en todo el país. 8 de la mañana, 18 minutos. Queremos escuchar su voz. Su opinión vale. Opine en el tema del día. ¿Cree usted que el derecho legítimo a la protesta debe afectar otros derechos fundamentales como la movilidad, la seguridad y la vida? Línea telefónica 240-7340 en Bogotá. O en el chat de la página del Ejército, www.emisoraejercito.mil.co. Voces. 8 de la mañana, 18 minutos, ya tenemos otra comunicación. Buenos días. Buenos días, habla Miguel Ángel desde Ipiales. Desde Ipiales, en el departamento de Nariño, uno de los sectores más afectados por las protestas. ¿Cuál es su opinión en torno al tema del día? Bueno, respecto al tema del día, pues yo quiero hablar es el problema que estamos viviendo con el paro acá en nuestra región, ya que no hemos sido escuchados. Mire que los canales de RCN y Caracol no dan a conocer lo que estamos pasando acá. Llevamos 13 días de paro. Acá ya se escaseó todos los alimentos, ya no hay víveres, no tenemos que comer. Y el señor presidente no dice nada. Mire, mandó a desbloquear las vías, pero acá, en un trayecto que hay de Ipiales a Pasto, en la Panamericana, hay 30.000 personas indígenas que ellos no desbloquean la vía, porque ellos solicitan que venga el presidente para dialogar con él, porque de lo contrario la vía seguirá taponada. Entonces le pedimos el favor al presidente que venga, porque acá nuestra región, la provincia de Obando, que son 15 municipios en la frontera con el Ecuador, ya estamos, como se dice, en la olla. Se acabaron los víveres, no hay que comer. Muchísimas gracias a nuestro oyente allí en Ipiales, en el departamento de Nariño, sin lugar a dudas, una de las zonas más afectadas y en donde prevalecen los bloqueos. Allí se hace un llamado para el diálogo directo con el jefe de Estado. Es lo que han dicho los manifestantes. También lo que opina la gente en la calle en torno al tema del día. Bueno, sí, yo soy Pipe González, cantante de música popular.
pues participante de la segunda temporada de Yo Me Llamo y pues pienso que ahorita para tener un derecho de expresión hacia el país, pues no es la forma de actuar como estamos actuando, causándole tantos problemas a la gente que es inocente, que van a trabajar y tienen tantas cosas que hacer, pues no esta no es la manera. Yo pienso que la manera es acercarnos hacia el gobierno y llegar a un acuerdo más profesionalmente y no de esta manera. Muchas gracias. Lo que opina la gente en la calle, el 240-7340, también tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿De dónde nos llama? Habla con José Leguizamón de Yopal, Casanare. Yopal, departamento del Casanare. Bueno, ¿qué opina en torno al tema del día? Bien, gracias a Dios, aquí el orden público para este paro estuvo bastante calmado, netamente acá en Yopal, no hubieron manifestaciones realmente, pero yo opino que realmente uno de los principales problemas que tienen estos paros es que el señor presidente no le coloca mucha atención desde el comienzo. Se den cuenta que él salió, ya llevábamos 4 días de paro y él salió en la televisión diciendo ¿paro? ¿Cuál paro? O sea, desconoce realmente a los campesinos. ¿Por qué se llega a estos extremos los paros? Porque ya le digo, el gobierno central no le coloca la suficiente atención desde un comienzo. ¿Y quién viene a pagar los platos rotos? El pueblo. No estoy de acuerdo con el sistema de los paros sobre los vándalos, y como ustedes mismos decían, la mayoría son menores de edad. ¿Quiénes también son culpables de eso? Un poco los padres, porque los padres son responsables de sus hijos realmente saber en dónde están, qué están haciendo, por qué salen a las calles a protestar así. Entonces también es fundamental la educación que se dé en la casa. Ahora escuchaba muy detenidamente lo que dijo un radioescucha hace un rato sobre los diálogos de La Habana. Él tiene mucha razón en eso. Realmente yo quisiera saber cuánta plata se gasta el Estado en costearles la estadía a esa gente en Cuba, en hotel ni 5 estrellas sino 8 estrellas, de todo a todo allá, y el país aquí prácticamente desangrándose. Yo me pregunto, ¿por qué el presidente realmente no se ha pronunciado sobre las muertes de todos nuestros soldados que han sucedido en el país, más que todo en Arauca? Muy bien, lo que opina la gente, y especialmente allí desde Yopal, en el departamento de El Casanare. Queremos que nuestros oyentes pues no pierdan el foco de la pregunta sobre si el legítimo derecho de protestar debe afectar otros derechos fundamentales. El 240-7340 habilitado para que usted llame y nos entregue su opinión. Queremos escuchar su voz. Su opinión vale. Opine en el tema del día. ¿Cree usted que el derecho legítimo a la protesta debe afectar otros derechos fundamentales como la movilidad, la seguridad y la vida? Línea telefónica 240-7340 en Bogotá. O en el chat de la página del Ejército, www.emisoraejercito.mil.co. Voces. Exigir es tu derecho, pero también es tu deber respetar a quien no piensa igual. Impedir la libre movilización es atentar contra un derecho constitucional. Una campaña de Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional. 8 de la mañana, 24 minutos, estamos en Voces, el programa institucional del Ejército Nacional, acompañado por el doctor Germán Fandiño, politólogo internacionalista de la Universidad Nueva Granada. Usted hablaba de un término, instrumentalizar. Esto es lo que está pasando con los jóvenes hoy en día y especialmente en estas protestas, vulnerando obviamente los derechos de seguridad que tienen los jóvenes. Naturalmente, yo creo que las personas que están interesadas en propiciar esta clase de sucesos indeseables, naturalmente atienden a una perspectiva de libertad negativa, en la que se ven los derechos individuales
como en mayúscula y las responsabilidades colectivas en minúscula. Entonces cuando vemos que las personas actúan así, naturalmente van a buscar personas para instrumentalizar. Muy seguramente las personas que están detrás de todo esto ni están en Bosa, ni están en Gaitana, ni están en esos lugares haciéndole frente a la fuerza pública, ni haciendo lo que hacen nuestros soldados y policías, que es poniéndole el pecho a la brisa. Son personas que agitan y asusan estas circunstancias a la distancia. Entonces me parece que es importante que pensemos en el trato que le estamos dando a nuestros menores, porque si nosotros no sabemos qué vamos a hacer con el código del menor, los violentos van a seguir sabiendo cómo instrumentalizarlo. Muy bien, 240-7340 habilitado. Buenos días. Aló, buenos días. 240-7340 con oyentes, también lo que opina la gente en la calle, en las emisoras del Ejército Nacional. Soy William Prieto, soy independiente. De acuerdo a lo que veo al paro que está ahorita en Colombia, veo que los problemas es en la calidad humana que se está haciendo acá el mal. ¿Por qué razón? Porque son gentes indebidos que solo piensan en hacer el mal a todo Colombia. Sí, lo que veo es eso. ¿Qué más le puedo decir? No, pues no le veo más a eso. Muy bien, lo que opina la gente en la calle, el 240-7340 habilitado. Buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Gracias, mi nombre es José Alejandro Hernández. Don José Alejandro, en torno a la pregunta. Sí, claro. Yo creo que primero prioriza, obviamente, los derechos fundamentales de las personas. Pero también tengo que hacer algo, entre comillas, y es bien importante, que han perdido todo rumbo dirigido a Dios, y eso de aquí en adelante vienen muchísimas cosas más, desafortunadamente, porque nos apartamos de la sabiduría de Dios. En tanto el Estado, la familia, el ser humano no se apacigüe y no tenga cuentas con Dios directamente, todos vamos a protestar, pero nadie va a llegar a un acuerdo, porque si no hay acuerdo con Dios, no hay acuerdo con nadie. Dijo Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz del mundo, sino la que Cristo da. Por favor, primero están los derechos fundamentales de los demás también, pero ante todo, busquemos de Dios primeramente. El ejército tiene la responsabilidad de buscar de Dios, nosotros los seres humanos, la familia, los padres y todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias a nuestro oyente. También importante, doctor Fandiño, la participación de todos los diferentes sectores religiosos, también las diferentes iglesias que tiene el país, para buscar como un pacto nacional de entendimiento. Correcto, yo creo que en este tipo de circunstancias en los que tenemos crisis y hace erupción este tipo de situaciones tan difíciles, es cuando más tenemos que aferrarnos a los valores. Mire usted que si tuviéramos tolerancia, si tuviéramos una posibilidad de diálogo mucho más constructiva, no se abrirían este tipo de espacios. Yo creo que abrirle espacio a este tipo de discusiones de valores y de la formación moral de los individuos no tiene poca importancia en este tipo de temáticas. Las religiones y los líderes religiosos naturalmente pueden jugar un papel protagónico para ayudarnos a armonizar este tipo de situaciones en las que el diálogo y la armonía deben primar. Naturalmente las diferencias existen y sabemos que se sienta a dialogar entre diferentes y entre personas que tienen posiciones contrarias o que pueden llegar a un acuerdo, pero yo creo que el papel de los líderes religiosos es muy importante. Sí, señor, los valores, definitivamente, los valores que nos vienen afectando y con muchos síntomas y manifestaciones sociales como las que se vieron en los últimos días. Tenemos llamadas, 240-7340, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Parece que tenemos ahí problemas con la línea, 240-7340, habilitada para que usted nos llame y nos diga qué opina en torno al tema del día de hoy. Queremos escuchar su voz. Su opinión vale. Opine en el tema del día. ¿Cree usted que el derecho legítimo a la protesta debe afectar otros derechos fundamentales como la movilidad, la seguridad y la vida? Línea telefónica 240-7340 en Bogotá. O en el chat de la página del Ejército, www.emisoraejercito.mil.co. Voces. Estamos en Voces, otra llamada, buenos días.
Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre y dónde nos llama? Lo llamo aquí en Caquetá, amigo. Bueno, su nombre y su opinión. Departamento del Caquetá, para participar en el programa y comentarle la situación que estamos viviendo acá en el departamento, porque aquí también estamos en paro, o están en paro, y lo que dicen los campesinos es que ellos no van a desbloquear las vías hasta que el señor presidente no haga presencia en el sitio para hablar directamente con él. ¿Y allí hay bloqueos? ¿Cómo? ¿Ahí hay bloqueos? No le entiendo. ¿Hay bloqueos? ¿Están las vías cerradas? Sí, señor, hay bloqueos y los campesinos dicen que ellos no desbloquean las vías hasta que el señor presidente no haga presencia en el sitio para hablar con él y llegar a algún acuerdo con él. ¿Y usted cree que se deben perjudicar a los campesinos? Hay varios pueblos en el Caquetá que están ya sin alimentos, están muy escaseados. Entonces necesitamos que por favor el señor presidente se ponga las pilas y nos colabore, porque de verdad la situación en el departamento es tenaz, ¿sí? Entonces se les pide la mayor colaboración a él para que haga presencia en el sitio, porque en años pasados, cuando el doctor Álvaro Uribe, nunca vivimos esta situación así tan tenaz. ¿Y usted cree que cerrando las vías se solucionan los problemas o se aumentan? Bueno, ya perdimos la comunicación con nuestro oyente, Jinka, que precisamente ahí va la pregunta, ¿no? Si el bloqueo de las vías ayuda o perjudica más a los ciudadanos de esta región del país. Pues mire que a mí me llama la atención ver que en este tipo de paros naturalmente se busca perjudicar a la sociedad entera. Quieren someterla a una situación de parálisis para que haya unas respuestas. Como que los colombianos se metieron el chip de que para que me escuchen tengo que fregar a los demás. Que perjudicar a los demás. Lamentablemente es así. Entonces, si yo estoy mal, los demás tienen que estar mal hasta que me solucionen mi problema. Entonces, esa situación nos ha perjudicado mucho. Y mire usted que los paperos actualmente se encuentran en una situación muy difícil, porque los que ya estaban en situación para hacer cosecha de sus cultivos y no lo han hecho, están dejando el producto en la tierra más tiempo del que tiene que estar. Eso trae unas bacterias, trae unos virus, unas situaciones sumamente difíciles que les van a dañar los cultivos, y no solamente con efectos a corto plazo, sino a corto y mediano plazo. Entonces mire usted cómo esa situación nos lleva a no pensar ni siquiera en nuestro bienestar. Entonces es muy difícil que se piense también en el bienestar de los demás. Yo quería también aprovechar el espacio para llamar la atención sobre una cosa que me parece muy importante, y es en las administraciones a nivel distrital, que asuman con mucha responsabilidad los permisos que se dan desde las diferentes secretarías de gobierno para permitir este tipo de marchas y protestas. Porque mire usted que en virtud de garantizar el legítimo derecho a la protesta, se abren unos espacios que finalmente terminan afectando otros sectores de la población, sectores como los comerciantes, que tienen que ver sus fachadas y sus lugares de trabajo destruidos, y hacer inversiones adicionales, aparte de que están generando empleo y están ayudando a activar el aparato económico de nuestra nación. Tienen que asumir ese tipo de costos. Y la alcaldía y las alcaldías, en especial la alcaldía de Bogotá, no se manifiesta como con una actitud responsable frente a esta situación. Ciudadanos que tienen que asumir toda la carga tributaria que tiene nuestro sistema colombiano y que generan empleo, tienen que verse afectados. Entonces son costos adicionales y son grupos de la población a los que también hay que garantizarles derechos, porque yo creo que el ejercicio de la autoridad y el ejercicio del gobierno no puede ser discrecional para unos sectores de la población, sí, para otros sectores de la población no. Entonces quiero aprovechar este momento para invitarlos a reflexionar al respecto, e invitar a las personas que se encuentran en este momento en marcha y en paro, porque definitivamente el diálogo y la construcción colectiva de soluciones a los problemas que nos afectan debe ser la solución. Este tipo de actividades lo que hacen es perjudicar absolutamente a toda la población. En Bogotá se han cancelado clases en colegios, universidades, jardines. Estamos viendo afectadas muchos sectores de la población que van más allá de los agricultores. Muy bien, por sus apreciaciones, el 240-7340 habilitado. Buenos días. Buenos días, don Mario. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Habla con la señora Concepción. ¿De dónde nos llama, doña Concepción? Bien, sí, señor. Primero que todo, un saludo ahí para ustedes y para todo el grupo de Colombia Estéreo y de Alternativa Estéreo.
Referente a la pregunta, pues yo pienso, primero que todo, estar más unidos a Dios, hacer mucha oración, porque es que en realidad los valores religiosos se han perdido bastante. Ahora, otra cosa, cualquier bloqueo que haya, pues nos perjudica a todos, porque se encarecen las cosas, hay cuántas cosas no han pasado, han habido muertos, todos esos almacenes y todos dañados, no es justo. Ahora otra cosa, yo pienso, pues el gobierno espera hasta última hora. Los que están, el señor presidente y todos los encargados en esa rama, que se pongan la mano en el corazón y arreglen, haga pronta solución a los problemas y no esperen 2, 3, 4 y ya vea 12 días y todavía protestando la gente. Entonces que se pongan la mano en el corazón y solucionen los problemas rápido para que no hayan tantas muertes, tantos damnificados, tanta violencia. Muchísimas gracias, don Mario, y que mi Dios los bendiga. Muchísimas gracias a nuestra oyente allí en el sur de la capital de la República. También lo que opina la gente en la calle. Mi nombre es Saúl Martínez y realmente, obviamente se están violando todos los derechos de todos los seres humanos aquí en Colombia por su forma de protestar, porque realmente no es la que necesitamos. Es una mala forma de protestar. Debemos buscar otros medios como más pacíficos, sinceramente. Muy bien, el 240-7340 habilitado. También lo que piensa la gente en la calle. Mi nombre es Juan Jacobo Castillo, soy ingeniero electricista. El derecho a la protesta que tienen los ciudadanos, indudablemente, si no se lleva de una forma adecuada, afecta los derechos de los demás. Aquellos que tienen una actitud pasiva o que no están participando activamente en la misma, pues nos estamos viendo afectados en nuestra libertad de desplazarnos libremente. Cuando se bloquea una vía en procura de conseguir un hecho, pues se afecta también los derechos de los demás a transitar libremente. Se está afectando también la integridad física y los derechos de los demás cuando en pro de esas protestas vándalos roban y agreden a los propietarios de pequeños almacenes y los afectan en su propiedad. Bien, lo que opina la gente en la calle. El 240-7340 habilitado. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Hablas con Jorge Gómez, te estoy llamando de Leticia, Amazonas. Bueno, Jorge, ¿la protesta legítima debe afectar otros derechos de los colombianos? Hombre, no debería ser así, pero es que analizando las cosas desde el punto de vista como más humano, hemos analizado que la arrogancia de los gobernantes es muy alta. Desde mucho antes del 19 de agosto se le denunció al gobierno de que iba a haber un paro campesino y el gobierno lo único que hizo fue mostrar arrogancia, ¿sí? Decir que no era justo, que lo uno, que lo otro, sin tener en cuenta la necesidad, ¿sí? Y las acciones que están causando que los campesinos lleguen a estos actos, ¿sí? Porque está bien que en las protestas se involucraron y se inmiscuyeron personas tal vez alborotosas y delincuentes, pero también el desespero del campesino al no ver alimento en su mesa para su familia. Esto hace que también hayan medidas y acciones desesperadas. Hemos visto a nivel mundial que las protestas de las personas, sean campesinos o de otras entidades, que no tengan acciones de hechos, no consiguen frutos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro oyente allí en la lejana región de Leticia, en el departamento del Amazonas. El oyente toca un tema que puede ser interpretado como un poquito de vacío político hubo frente al paro. Pues yo creo que de pronto al inicio
por ambas partes de pronto faltó tener una agenda mucho más clara en la que se tuviera la posibilidad de concertar unos puntos bien definidos. Naturalmente esto hace que se dilate la solución a los problemas y que se agrave la situación que se presenta a nivel nacional. Irónicamente me llama la atención ver que la persona que llama habla de la arrogancia del gobierno nacional, pero también me parece importante tener en cuenta que los más afectados con este tipo de situaciones de desabastecimiento son las clases menos favorecidas, porque esto incrementa naturalmente el costo de los productos alimenticios, y si en una situación normal la canasta familiar de una persona con un salario mínimo es algo que requiere una inversión cuantiosa pues de su porcentaje del salario que devenga, naturalmente con esto este disparo de los precios se va a ver mucho más afectada su posibilidad de consumo. Entonces me parece que tenemos que tener en cuenta esto, porque no solamente estamos interlocutando con el gobierno nacional, sino que hay muchas partes involucradas. Entonces me parece pertinente tener en cuenta ese aspecto. Muy bien, ya vamos con el siguiente oyente aquí en las emisoras del Ejército Nacional. Buenos días. Aló, sí, muy buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Jefe, estoy hablando por aquí de San José del Guaviare, mi viejito. San José del Guaviare. Sí, bueno, señor. ¿Y cuál es su opinión? ¿Cómo? ¿Cuál es su opinión? ¿La protesta legítima debe afectar otros derechos fundamentales? Mi viejito, pues la verdad, pues aquí pues apoyando también el... Aló. ¿Aló? Aló. Sí, lo escuchamos. Claro. Pues aquí también pues para darle la opinión que respecto a lo que ha estado pasando aquí pues a nivel país, que es como preocupante también que el señor presidente de la República no ponga atención sobre todo al campesinado, ¿no? Al campesinado, pues porque aquí en San José también se ve una problemática muy berraca respecto a todo eso, que no tenemos apoyo alguno para nada lo que es la agricultura. Entonces pues sería bueno que el señor presidente, en vez de estar mamando gallo por allá con los señores de la guerrilla por allá en Cuba, debería estar más pendiente del sector agrícola. Yo creo que eso es más importante aquí en el país que estar por allá buscando cosas que nunca se van a dar, porque son personas que no cumplen, y al igual pues yo creo que primero la gente pobre de aquí del país que suministra los alimentos pues para todos nosotros, a estar por allá perdiendo tiempo sobre esto. Muy bien, el 240-7340 habilitado para que nos llamen de cualquier región del país. Hoy pues queremos saber qué opinan los colombianos, si un derecho legítimo tiene que afectar otros derechos fundamentales de los colombianos. No perdamos el foco de la pregunta, le pedimos por favor a los oyentes. El 240-7340 habilitado, también lo que piensa la gente en la calle. Mi nombre es Nixon Tamayo, soy empleado. Considero que toda persona tiene derecho a la protesta, pero pacíficamente, sin generar violencia. Y sobre la protesta se ha generado mucho de que se han perdido los valores en familia, en donde, mejor dicho, la buena educación en familia ya se perdió hace muchos años, y también el abandono del Estado hacia la clase menos favorecida, los estratos 1, 2 y 3, sobre cuestión de sobreempleo y sobre oportunidades de estudio y trabajo. Muy bien, muchas gracias a nuestro seguidor allí en la calle también. El 240-7340, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde nos llama? Está Picadas Camilla, aquí de San Vicente de Chucurí. San Vicente de Chucurí en Santander. Muy bien, ¿y qué opina sobre la protesta legítima? Pues para saludar a todo el pueblo colombiano, especialmente al pueblo, no se le puede llamar, yo creo que a partir de hoy no se le puede llamar campesino, se le puede dar otro nombre que tenga de dar el valor, porque siempre se le llama campesino y se sigue abusando de esa ignorancia y de esa capacidad de trabajo. Y también para saludar a toda la fuerza pública, la cual pues también son hijos de campesinos y de personas laboriosas, los cuales de la mano entre personas laboriosas y que afrontan la seguridad y que cuidan nuestro pueblo, es mi saludo muy especial. Con respecto al tema legítimo, la legítima para protestar, yo creo que no empezando invito a todo el pueblo colombiano que no se le puede hacer daño ni a los bienes privados y mucho menos a los bienes públicos, porque esos bienes públicos son del pueblo, son de nosotros. No sería como lógico seguir pensando de esa forma, porque sería fatal, destruyendo lo nuestro y destruyendo a nosotros mismos.
Lo que sí tenemos, pues, a esa invitación le haría al pueblo colombiano de una forma más lógica. Y yo sé que estamos cansados de tantas mentiras, de tanto legislar mal, y a contra, no a favor de nuestro pueblo, sino a contra de nuestro pueblo. Yo creo que la invitación, ejemplo, el presidente está viendo la culpa a los alcaldes. ¿Por qué? Si los alcaldes no estuvieran en la presencia del Tratado de Libre Comercio, que es lo que nos está causando la problemática en este país, y otras cosas que hace muchos años han venido legislando mal. Empezando, los asadones y los machetes tienen IVA. ¿Por qué los tanques de guerra y las futiles no tienen IVA? Esa es mi pregunta. La otra es, yo creo que en este momento tenemos que pensar diferente, y yo invito a todo el pueblo colombiano que la única manera para no castigar, para decirle que el pueblo colombiano está cansado de su mala legislación, es votar en blanco, a ver de qué forma lo vamos a organizar y cómo vamos a cuadrar. No es darle poder a los que no saben, legislar, porque usted quiere saber legislar. Muchas gracias a nuestro oyente allí en San Vicente del Chucurí. En esto de las protestas, muchos sectores visibilizaron lo que tiene que ver con el papel destacado que cumplen los campesinos en el país. Sí, naturalmente es un momento de crisis en el que se visibiliza mucho más el aporte tan grande que tiene el campesinado colombiano para nuestro día a día. Todos lo necesitamos en todos los momentos de nuestra vida, y gracias a su arduo trabajo nosotros tenemos garantizada nuestra seguridad. Naturalmente respaldamos el mejoramiento de las condiciones que ellos están pidiendo, porque no es indiferencia de los centros urbanos. Muchas veces cada uno está interesado pues en su día a día, y dejamos de lado ese tipo de temáticas y de demandas sociales, pero no consideramos que también es importante que exista un correcto equilibrio entre derechos y deberes, porque si bien es cierto que existe el legítimo derecho de la protesta, también existe la posibilidad y el deber de respetar a los demás sectores. Entonces me parece importante que dimensionemos eso. Nosotros desde la Fundación Bogotá Mía elaboramos contenidos y hacemos una difusión de contenidos en la que invitamos a la ciudadanía a ver problemas reales, situaciones concretas. Ya hace algún tiempo habíamos abordado esa temática, invitábamos, y lo hacemos en este momento también, invitamos a los conciudadanos de los centros urbanos a que pensemos en nuestro campesinado como conciudadanos y como compatriotas, de los cuales somos responsables. Desde los centros urbanos nosotros le podamos dar respuesta a muchos de los problemas del campo. Entonces me parece sumamente importante que todos nos visibilicemos como compatriotas, que es lo que somos, y asumamos esta discusión no como una contienda y una batalla campal entre diferentes, sino entre iguales, que tenemos que llegar a una construcción colectiva de mejores situaciones. Eso me parece que es sumamente importante. Muy bien, el 240-7340 habilitado, y pues a esta hora tenemos comunicación con don César Pachón de Dignidad Papera, allí en el departamento de Boyacá. Muy buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy cordial para todos. Muy bien, ¿cómo avanza la situación? Especialmente, ¿podemos tener los colombianos esperanza de que se solucionen los inconvenientes? Hombre, pues nosotros seguimos en paro, pero pues hicimos un despegue de vías pues por dos asuntos importantes. Una, nuestra ciudadanía estaba necesitando suministros, combustibles, y ellos han sido muy solidarios con nosotros. Entonces, pues la cuestión es que hay que también ser solidarios con ellos, ¿no? Sí, señor. Entonces, por ese lado. Por otro lado, porque el presidente Santos nos envía, que nos anuncia que nos iba a enviar 20.000 hombres que a despejar las vías, y obviamente iba a haber más derramamiento de sangre. Nosotros queremos la paz como campesinos del país, y fue un gesto de paz. El presidente nos responde con guerra. Pero ¿qué sucede? Resulta que esos soldados y esos policías que envía el Estado colombiano son del campo, son jóvenes, son muchachos hijos de campesinos, y nos ponen a confrontarnos entre campesinos contra los hijos de los campesinos. Pues eso no se ve lógico en un país cuando somos de los mismos y nos ponen a pelearnos entre nosotros. Pues hicimos un gesto de paz, no queremos derramamiento de sangre, queremos la paz para nuestro país. Le agradecemos a toda la fuerza pública, a los soldados, a la misma policía, pero yo creo que más bien se deben de buscar en este país vías para el diálogo, y la paz se construye con la inversión en el campo, con proteger nuestros productos, porque lo que sucede es que nosotros sacamos nuestra cosecha a vender,
y cuando la sacamos al mismo tiempo entra comida importada de otros países, entra el contrabando, pues entra todo por los TLCs y obviamente a mí me toca vender por debajo de los costos de producción y estoy perdiendo. Yo creo que el país debe proteger nuestra producción nacional, nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria y dar prioridad a los productos que nosotros sacamos aquí de nuestra tierra y no permitir que esos productos extranjeros lleguen y nos empobrezcan, porque es que competimos contra países que producir un kilo de papa sale a menos de la mitad de aquí, porque hay un bulto de abono más económico, porque allá hay subsidios de un 50 a un 80%, porque tienen alta tecnología, porque hacen agroindustria, porque tienen todo y nosotros no tenemos nada. Aquí el Estado no hay ni una ley ni una política agropecuaria en este país. Entonces estamos en una total desventaja y eso es lo que reclamamos. Y adicional a eso, que sea prioridad para nuestros alimentos y podamos vender a un precio justo y no más bien no a los productos extranjeros, porque no nos están dando oportunidades. Entonces básicamente eso. Sí, señor, pues le quiero comentar que varios sectores han avalado y han resaltado ese buen gesto de paz que ustedes han dado, especialmente para que no se bloqueen las vías. Este ejemplo debe ser seguido por otros gremios en todo el país. ¿Considera usted, señor Pachón? Lo que pasa es que, mire, la única forma de hacerle presión al Estado es bloqueándole las vías, porque nosotros ya lo hemos hecho de diferentes maneras. Ya hemos tenido 2 meses de negociación con ellos en otros paros, siempre le hemos creído y alzábamos el paro, la gente la desmovilizábamos de las vías. Pues esta vez le hicimos un poco más de presión para que el Estado se dé cuenta que es que no estamos jugando y necesitamos de verdad que atienda nuestras necesidades y genere una política y unas condiciones. Pero entonces, ¿qué sucede? Si el Estado no nos da cumplimiento, pues la gente está dispuesta a volver a salir en 2 días, puede ser 3 días, porque es que el Estado piensa que ya desmovilizamos a la gente de las vías y no, que hay compañeros que permanecen a las orillas de las vías en este momento. Pero el Estado piensa que la gente se nos desmoviliza, no. Si no nos da una verdadera respuesta a ese pliego de peticiones que estamos trabajando, nosotros volvemos a salir a las vías y ahí sí 2 días que sea necesario, pero es que de verdad tiene que darnos condiciones para trabajar y sobrevivir acá en el campo, porque es que así yo creo que generamos incluso la paz para nuestro país. Un muchacho en vez de ir a empuñar un arma va a seguir empuñando su asadón, ¿sí? Si nos dan condiciones, si vendemos las cosechas a buen precio, yo sé que hay mucha gente que va a seguir en el campo. Si miramos al campo como a la empresa que es a cada campesino, como una empresa porque compra insumos, tiene obreros, empleados, saca un producto terminado. Si los miramos así como empresarios y les damos la oportunidad de desarrollar esa empresa del campo, no va a haber tanto desempleo en las ciudades, no va a tocar poner un policía en cada esquina, sino de verdad generar agroindustria, generar empleo, generar desarrollo y progreso para esas tierras, y no necesariamente que nos pongan un policía en cada esquina. Es que no sé por qué el Estado, en vez de ayudarnos, nos ha quitado esas oportunidades, y oportunidades a todos, porque es que cuando a nosotros nos va bien aquí con las cosechas, pues nosotros le invertimos plata en las ciudades, porque si nos va bien, nosotros vamos, compramos un electrodoméstico, compramos materiales y construimos una piecita, un bañito, compramos hasta un carro, un camioncito, pero si nosotros nos va mal, ¿cómo le inyectamos a las ciudades plata? ¿Cómo le inyectamos? Y entonces en las ciudades la economía se queda quieta. Pues ojalá pues logremos que nos den condiciones para poder trabajar. Pues señor Pachón, muy amable por atendernos hasta ahora a las emisoras del Ejército y pues hacemos votos para que se llegue a un acuerdo, muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los soldados de la patria y que muchas gracias por el apoyo. Sé que muchos nos apoyan, que son del campo y que pues sigan protegiendo y salvaguardando nuestra patria, y que si de pronto les causamos algunas molestias, les pedimos disculpas, pero espero que nos entiendan, porque es que ya no hay otra forma de reclamarle al Estado colombiano que nos deje trabajar. Muchísimas gracias, es el señor Pachón, César Pachón, dirigente de Dignidad Papera. Pues han dado un buen ejemplo, ¿no? De cómo desbloqueando las vías se le baja presión a esta situación y pues se beneficia a sectores mismos campesinos, como él mismo ha dicho. Correcto, eso era lo que estábamos hablando anteriormente. El paro no beneficia a nadie, y ese cierre de vías naturalmente, así como incomunica a la demás ciudadanía, también los incomunica a ellos. Nadie gana con ese tipo de decisiones. A mí me llamaba la atención una de las llamadas que recibimos anteriormente, y era la señora que nos invitaba a ponernos la mano en el corazón, ¿sí?
A mí me parece sumamente importante eso porque el ejercicio de ciudadanía no es una tarea conceptual, o sea, no porque usted sepa el impacto que tienen sus actuaciones en la sociedad, quiere decir que usted se va a comportar de una mejor manera. Eso depende también de una actitud y una predisposición y el sistema de valores con el que usted juega en la sociedad. Entonces, a mí me parece importante resaltar que tenemos que asumir esto con sentido de pertenencia. Finalmente, así yo no viva en un entorno rural, y lo haga en un entorno urbano, debo asumir eso como una perspectiva de corresponsabilidad, y esa decisión de desbloquear las vías me parece un acto de responsabilidad un poco tardío, pero plausible, y ojalá que todos los demás gremios se unan a esa iniciativa y desbloqueen las vías. Usted decía algo muy cierto, nos falta es como sentimiento patrio, sentimiento por el otro. ¿Cómo yo voy a bloquear esto para que otros se perjudiquen? Sí, yo creo que lamentablemente sobre los temas políticos hemos construido una falsa dicotomía entre desiguales, y yo creo que eso es lo que nos aleja desde todo punto de vista en muchos aspectos en la solución de construcciones reales, y es que nos vemos como diferentes siempre, en todo aspecto, y realmente no somos diferentes, somos compatriotas, somos hermanos. La idea y la esencia de este tipo de situaciones es encontrar la salida y construir soluciones de manera colectiva, porque finalmente si yo gano pero usted pierde, realmente yo no estoy ganando mucho en sociedad. Entonces yo creo que tenemos que establecer relaciones gana-gana, en la que naturalmente el gobierno ejerza un liderazgo sumamente proactivo, como hasta el momento lo viene haciendo, y que de pronto repotencie ese sentido de servicio público con el que se ha caracterizado hasta el momento, que es el del buen gobierno. Pero ese buen gobierno debe ir acompañado también de un correcto ejercicio de ciudadanía, en el que nos miremos a todos como iguales y asumamos nuestra responsabilidad. A mí se me hace muy importante acotar un movimiento político que con carteles de plástico colocan la foto de alguien ahí y le lanzan tomates. Y me ha parecido pues una manera muy creativa de protestar sin perjudicar a nadie, pero están protestando. Sí, claro. Hace unos días yo vi una protesta en Alemania en la que caricaturizaban a sus líderes políticos, a los que ellos consideran que son los responsables de unas situaciones indeseables, y la forma de protestar era hacer unas caricaturas, unos globos en forma de caricaturas sumamente grandes y sumamente creativos, y en el imaginario social queda la sanción social, la sanción moral de decir: este señor con su actuar nos está afectando a todos, pero en ningún momento están atentando contra los bienes de interés público ni contra los demás conciudadanos. Me parece que tenemos que ser mucho más respetuosos, creativos y en la manera solidarios. De protestar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí queda en la mente y en la opinión pública el objetivo de este programa, que era sensibilizar a los colombianos para que sigamos protestando, pero de una manera responsable, seria y respetuosa. Escuchemos otro de los oyentes, otro de los colombianos en la calle. Mi nombre es Edgar Fuentes, soy ingeniero agropecuario. Con este asunto de las protestas hay una base muy sencilla de la Constitución, y es que los derechos de la gente van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Cuando se pasa ese límite ya estamos por fuera de la ley. Entonces la gente ha estado actuando por fuera de la ley en todos estos movimientos amparados bajo el paro campesino, que eso es una disculpa. Lo que opina la gente en la calle a través de las emisoras del Ejército Nacional. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Respecto a su pregunta y respecto a este movimiento que hay en el momento, estoy de acuerdo en la manifestación, en la protesta, pero en una protesta pacífica, no donde lo que vimos ayer, lo que sucedió, la violencia con la cual trataron a la gente. Me siento intimidado. ¿Por qué? El miedo a salir, el miedo a estar también en algo similar. Yo pienso que se debe hacer protesta, no todos estamos de acuerdo, pero sin violencia. Sin violencia. Ahí tenemos como, por ejemplo, Martin Luther King, ¿no? Hizo protestas sin violencia. Mahatma Gandhi también, protestas sin violencia. Y ahí están los caminos para que busquemos la manera de protestar sin afectar a nadie. Doctor Germán Fandiño, muy amable por haber venido. Bueno, muchísimas gracias.
Politólogo internacionalista de la Universidad Nueva Granada, el próximo sábado con más temas de interés, midiéndole la opinión a los colombianos en torno a aquellas facetas, aquellos temas que definitivamente nos inquietan día a día.